Bueno, chuleta de Don Quijote, resaquita fantasy. Ya era hora, después de estas jornadas que hemos tenido aquí de forma continuada, no hemos tenido tiempo de pararnos un poquito, a ver las cosas con perspectiva, analizar lo que ha pasado, y es lo que toca hacer en estos vídeos. Una de las últimas resacas de la temporada, disfrutadla porque ya no quedan muchas, entonces vamos a paladear lo que ha sido una jornada 32 después de la intersemanal. Se prometía ya complicada, lo ha sido, muchas cosas que abordar. Hay muchas cosas todavía por decidir, algunas que ellas están que arden y seguro que van a marcar diferencias. Aquí vamos a hablar de lo que ha pasado, proyectando lo que puede pasar y dando esos consejos, más allá de que ahora sé que las recomendaciones de comprar, vender, mantener es lo de menos porque ahora vais a ideas fijas, pero aquí os voy a ayudar a tomar decisiones, sobre todo con el Mundial a la vuelta de la esquina. ¿Qué hacemos con Mbappé y con otros jugadores que pueden estar en esa misma situación? Aquí os voy a dar un tip que espero que os pueda ayudar. Dejad vuestro like, apoyad el contenido, empezamos semana, hypeos disponibles, así que vamos a apoyar a Don Quien esta resaca de lunes, que con la chuleta en menos lunes, al lío. De la mancha no, de la cancha. Venga, pues a empezar, se ha dicho mucho que hablar, empezando por un partido de viernes en el que Betis y Real Madrid abrían la jornada y nos dejaron muchas cositas interesantes que vamos a profundizar a la de ella. Empate a 1 con ese gol en el último minuto de Bellerín. Luego podemos también hablar de las polémicas, que hubo varias jugadas polémicas. Voy a empezar en clave Betis y luego iremos en clave Real Madrid. Bueno, el Betis creo que sale airoso. Después de la eliminación europea se ha repuesto bien, con 4 puntos de 6 contra Girona. Real Madrid creo que es un buen balance. Al menos el equipo demuestra que puede seguir con ese latido competitivo hasta el final. Hizo un buen partido el Betis, con algunos momentos en lo que defensivamente dejó dudas. El Madrid tuvo sus ocasiones, fue un partido de intercambio de golpes, pero también es verdad que el Betis amenazó. Yo diría que fue un empate justo y merecido. En cuanto a rendimientos individuales, sobre todo, aquí la pregunta radica en Isco y Lo Celso, que eran las grandes opciones fantasy de final de temporada. Ninguno de los dos fue titular. Isco presumíamos que todavía no estaba para largo minutaje. Lo Celso sí que esperábamos esa opción, pero finalmente el que jugó fue Fidalgo. No es que hiciera una gran actuación el mexicano, pero sí que es verdad que hay muchas opciones para esa media punta. Veremos a ver quién se acaba afianzando allí. Para Isco, poco a poco va cogiendo rodaje. Me gustó más el día del Girona que el día contra el Real Madrid, aunque bueno, hay que decir que en ambos casos con Isco sobre el campo el marcador ha sonreído al Betis y eso no es casualidad. Aporta serenidad, aporta pausa con balón, aporta sentido común, siempre toma buenas decisiones, más allá de que el otro día se le notó que todavía está lejos del ritmo y no sé si vamos a estar a tiempo para que lo recupere. No creo que sea titular todavía contra el Oviedo, sé que algunos queréis soñar, pero todavía no le veo yo en ese punto, y más teniendo opciones como los Celso, como Fornals, como el propio Fidalgo, como De Osa. Hay muchas opciones. Isco es mejor ir teniéndolo como revulsivo por ahora. Lo que sí que espero es que pueda tener, en lugar de 20 minutitos, a lo mejor media horita sí que puede tener, o 35 minutos, y es perfectamente alineable y comprable porque puede ser letal en ese periodo. Por tanto, para mí la compra del Betis sigue siendo Isco. En este momento lo priorizo por encima de un Lo Celso al que le veo lejos del nivel que yo esperaba, y además ha visto alguna tarjeta últimamente, está percibido. No creo que Lo Celso vaya a ser determinante. Aquí fue un fallo de cálculo. Isco creo que alguna puntuación buena nos dará, pero es verdad que ambos van contra el reloj y solo los concibo como opciones para remontar. El que está que no para, el que está a un nivel súper regular toda la temporada es Abde. Le faltó solo un poquitín de acierto en los metros finales, pero continuamente fue un incordio en esa banda izquierda, demarcándose continuamente, siempre encarando, no tiene miedo absolutamente nada, un descaro que yo creo que es fruto del buen rendimiento que está teniendo. Y ahora el Betis es Abde. Si me dices, ¿qué jugador es el que lleva y lidera este Betis? Abde. Es verdad que Anthony, pese a estar algo fallón, sí que estuvo voluntarioso hasta el final, pero Abde, el desequilibrio que aporta, hace estar en tensión permanente a las defensas rivales. Y lo que más me gusta de Abde, porque siempre sabemos que es un perfil de jugador que te puede decidir un partido, es que ha sido prácticamente jornada tras jornada. El otro día en Girona, ya que no hemos hecho resaca, puedo aprovechar para aportar alguna pildorita de la intersemanal. En Girona te saca un gol y asistencia prácticamente de la nada. Aquí volvió a ser incisivo. Es verdad que a lo mejor en algunos fantasy no puntuó también, pero en lo que se van a ser en cronistas, Abde ha tenido una actuación y una puntuación muy destacada. Es un jugador que yo voy a seguir queriendo en mi equipo, y más ahora el Betis con una sola competición. Abde lo va a jugar todo y seguramente va a rendir bien. Tuvimos la lesión, el infortunio de Bartra, que se lesionó, dejó su paso a Llorente. Creo de hecho que el Betis defendió mejor cuando estuvo Llorente en el campo que Bartra.
Ahora mismo diría que Llorente es mejor opción que Bartra, aunque vamos a estar atentos a esa lesión. Un jugador que yo prescindiría. Y luego Bellerín, más que hecho yo, sería una oportunidad de mercado, un jugador que realmente aporta, es un lateral, lo traje en el vídeo de jugadores para remontadas porque nos puede dar estas puntuaciones inesperadas. Es un jugador con vocación ofensiva que cuando llega a zonas de ataque se ilumina la bombilla, sabe normalmente qué hacer. Luego tiene otras debilidades y tiene competencia porque al final tienes allá rival y alguna suplencia nos vamos a comer, como el día del Girona, pero creo que tenerlo en nuestra plantilla si necesitamos remontar es algo interesante. Un Betis que yo creo que ya prácticamente ata la quinta plaza. Vamos a ver si no se queda en tierra de nadie hasta el final, pero sobre todo lo que ha hecho el Betis es, en una semana en la que el caldo de cultivo ambiental tras la eliminación, sobre todo por cómo fue, era bastante nocivo y negativo. Al final muchos ya están pidiendo que el proyecto de Pellegrini a lo mejor ha llegado al tope y no da para más. Esto los béticos lo sabrán mejor. Lo cierto que el Betis de Pellegrini te asegura un mínimo. A lo mejor ese mínimo es insuficiente, pensar a los béticos. Es posible que sí. Yo con cierta distancia tampoco sabría qué deciros. Creo que es una quinta posición de un Betis que se justifica o se entiende en base a una calidad media muy baja de la competición. Creo que el Betis ha hecho una liga que le ha dado para ser quinto por demérito de los demás, no porque él haya hecho una gran competición. De hecho, el Atlético de Madrid lleva 2 meses prácticamente sin comparecer y sigue tercero holgadamente. Eso quiere decir que el nivel medio de la liga es muy bajo. Y un Betis pues le ha dado como para ir rotando jugadores y más o menos ser quinto sin sufrir demasiado. Pero sí que es verdad que yo creo que ese debate sobre el futuro de Pellegrini debería existir en el beticismo de forma sana. Con sana me refiero a valorando la etapa de Pellegrini y lo mucho que ha hecho para este Betis, pero a lo mejor pensar que pueden dar un cambio de rumbo, que no es descartable y que a lo mejor separar camino viene bien a unos y a otros. Separarse a tiempo, lo que siempre hablamos aquí. Pero bueno, ese es un debate que tampoco en clave fantasy nos interesa. No sé hasta qué punto el Betis es clave a final de temporada. Sí que le veo un equipo que, más por el club, por algunas individualidades, podemos entrar. Y luego tenemos el Madrid. Y hay muchos temas que tocar del Madrid, sobre todo el de Mbappé, que lo tengo ahí entre interrogantes. Bueno, el Madrid hizo un partido, pues como los que viene haciendo, en los que a nivel de intensidad fue de más a menos y al final se notó mucho que el Madrid ya está deseando que acabe la temporada, se notó mucho que hay muchos jugadores priorizando el Mundial o priorizando otras situaciones, se notó que Arbeloa ya está también en plena cuenta atrás, es un entrenador que creo que ha hecho cositas, pero que después de la eliminación ahora mismo está totalmente con el equipo descontrolado, se le nota mucho en las decisiones que hace, se le nota mucho en la rueda de prensa, los discursos de Arbeloa siempre han tenido ese puntito populista de tuitero que él ha llevado a la rueda de prensa y además lo ha hecho con mucho orgullo, pero ahora yo creo que ya está pasando la línea de rozar lo ridículo, sobre todo con el victimismo y con algunos relatos. El otro día le escuché a la rueda de prensa diciendo que somos una familia, que el madridismo está orgulloso, no puede estar orgulloso tras 2 nadapletes, y aunque es verdad que el entrenador del Madrid es uno que pasa por ahí y no se le pueden achacar las culpas, creo que hay que mirar más arriba y creo que es un proyecto que viene mal enfocado y que al final el entrenador aquí casi diría que es el menos culpable, pero también hay que señalar un poquito a Arbeloa, que se le ha ido un poquito de madre la situación y a pesar de que hizo cosas buenas, creo que ahora mismo no tiene al equipo encauzado y las decisiones que está tomando no tienen mucha lógica. No sabemos qué pasa con Carvajal, la gestión con los canteranos, ahora te pone Pitar Charano, con Camavinga ni siquiera sin Tchouaméni lo acaba poniendo, la gestión de los cambios también está siendo bastante mala o mejorable y el Madrid, que a lo mejor con la lesión de Lamine Yamal podría reengancharse a la liga, aunque yo creo que no le iba a dar, pero terminó de regalarla. Ahora estamos en un más 11, faltando 15 puntos y ya el único morbo radica si el Barça ganará antes del Clásico o durante el Clásico y ya veremos lo largo que se le hace al Madrid esta travesía, porque luego está el Mundial y el Mundial estamos viendo que empieza a condicionar 2 sobrecargas que son lesiones menores, lesiones que en circunstancias en las que tienes algo en juego incluso podrías forzar, pero Tchouaméni se baja del partido, Mbappé pide el cambio, es un tío muy prudente, es un tío muy inteligente Mbappé y él tiene en cuenta lo que tiene que priorizar en cada momento, cualquier cosa que notó se fue cambiado. Entonces, lo que empiezan a decir los medios, que siempre con Mbappé tenemos que ser muy cautelosos porque hay mucha desinformación alrededor de este jugador. Se dice que es una sobrecarga, se le harán más pruebas, resonancia, espero que se la hagan en la pierna correcta y ya veremos qué nos dicen. Si solo es una sobrecarga, Mbappé no tendría por qué perderse ningún partido. El Madrid jugó viernes y el siguiente partido del Madrid es el domingo a última hora. Ahí
prácticamente 10 días entre un partido y otro, entre que tuvo la molestia Mbappé y jugar en el siguiente partido. Vamos a ver cómo avanza la semana. Pero el run con Mbappé, yo entiendo el nerviosismo. Ahora mismo el tip fantasy sería: 1, no se clausula Mbappé; 2, no se ficha Mbappé si pasa en los mercados; y 3, el marrón pasa si lo tienes. Por ahora no vendería porque hay que esperar. No creo que Mbappé se pierda los 5 partidos por una sobrecarga. Creo que eso sería muy difícil de justificar de cara al madridismo, aunque a veces se disfracen ciertos partes médicos de una forma o de otra. Yo creo que Mbappé, al menos hasta que pase el clásico, sí o sí va a tener que ir interviniendo. Luego ya veremos si tiene objetivos individuales, botas de oro, pichichis, que también es algo que seguramente luche por ello. Entonces, calma, cautela, pero sí es verdad que mosquea por el rendimiento, por estas molestias que pueden derivar en futuras ausencias y porque además está percibido. Entonces, con Mbappé, mucha cautela. Y ese triple tip: si sale al mercado no lo fiches; si habías pensado clausularlo, busca otras opciones; y si lo tienes en tu equipo, a rezar y prudencia por ahora, pero teniéndolo siempre en el mercado. Luego vamos a hablar de Tchouaméni, que es más de lo mismo, es otra sobrecarga, es un caso idéntico, y otro jugador seleccionable. Y pueden empezar a haber borradas masivas, porque sobre todo los partidos del Bernabéu no va a ser agradable, ya habiendo el Barça cantado el alirón. Veremos si ha habido pasillo o no, si se ha ganado la Liga en un clásico. La Liga se le va a hacer muy larga al Madrid y vamos a ver aquí sí qué jugadores se borran, qué jugadores no se borran. Obviamente el Madrid puede ganar cualquier partido, pero ahora mismo es un equipo en el que habría que ir con mucho cuidado. En zona defensiva va a ser un equipo con tendencia a encajar. En zona ofensiva sí que es verdad que los partidos del Madrid van a ser bastante de intercambios de golpes y podemos pescar algo, pero son jugadores muy caros como para hacer all-ins pensando en el Madrid. Mucha cautela con los Vinicius. Al final nos dio un gol, pero se llevó, por ejemplo, algún negativo. Los cronistas están también cansados. Al final, pensad que no es lo mismo. Por ejemplo, el Barça se va a premiar mucho a los jugadores a nivel cronistas, sobre todo cuando ganen la Liga. Y con el Madrid va a tender a ser lo contrario. Aunque Vinicius marque, si no hace un partido sobresaliente, o una pica o ninguna. Y eso tenemos que entenderlo nosotros como jugadores fantasy. ¿Algún chollete, alguna oportunidad de mercado? Pues os diría Mendy, si acaso, que jugó, podría haberse llevado el bonus, pero al final salió ahí retratado en esa última jugada. Tampoco creo que Mendy ni vaya a jugar con regularidad ni nos vaya a asegurar un buen rendimiento. Vamos a ver si un Thiago Pitarch, vamos a ver si Mastantuono tiene oportunidades, si Mbappé se alargara esta problemática, quizá Gonzalo. Lo que pasa es que pensar en Gonzalo, inédito totalmente las últimas jornadas, me parecería casi un chiste. Yo creo que la moraleja empieza a ser: vamos a ver con mucha distancia el Madrid, ahora le viene visita al Español, visita al Barça, y no entraría, y teniendo en cuenta esta situación. Luego hay algunas jugadas polémicas en el partido. No diría que ninguna es realmente de extrema gravedad para estar armando ninguna polémica artificial. Entiendo que todas son discutibles. Hay 2 manos, una de Brahim, hay una mano también de un defensor del Betis. Son ambas manos, ya partimos de la base de que las manos son muy interpretables, las manos son muy confusas siempre, la regla normalmente no es clara, la aplicación suele ser diferente en unos casos u otros, entonces normalmente siempre tendemos a ver las cosas con el prisma que en teoría nos favorecen. Yo entiendo que si la mano del Betis no se pitó, del jugador del Betis, es porque, aunque está separada del cuerpo, cubre un disparo a puerta, lo considera una posición natural, pero sí que es verdad que es una mano en la que yo, si el árbitro la pita, me parecería la más de lógico que ese penalti se pite. No está pegada al brazo, está interrumpiendo un disparo a portería. Yo creo que esas manos se deberían pitar. Son muy similares en cuanto al concepto a la que no se pitó de Tchouaméni en el clásico de la temporada pasada, y a mí me pareció aquel día muy extraño que no se pitara, sobre todo aquel día porque creo que de inicio sí se pitó, luego fue el VAR el que rectificó y dijo que no. Y luego la mano de Brahim sí que es verdad que es una mano mucho más extraña, porque ahí no hay ningún disparo a puerta, y lo que hace Brahim es un gesto muy extraño y antiestético. Creo que es lo que eso lleva un poquito a la confusión. Creo que no era necesario intentar ese control. Yo entiendo que Brahim tenía la situación controlada. Al final depende un poco de la superficie donde contactes. Si contactas con el bíceps, a ver si se me ve, con el bíceps es mano. Si contactas con el hombro, aunque sea mitad hombro, mitad bíceps, entiendo que no. Como el árbitro no lo tiene claro y de inicio no la pita y tampoco hay una imagen que lo deje del todo claro, pues yo entiendo que también esa mano no se pite. Entonces diría que estamos en un empate técnico entre manos. Si a mí me dices cuál de las 2 manos me parece más pitable, diría que la que comete el jugador del Betis. Luego tenemos la acción de Mendy, que protestar eso o ampararse en esa acción, sobre todo para erradicar, o sea, para liderar discursos victimistas como el de Arbeloa y el de algunos altavoces mediáticos del Real Madrid. En esta situación creo que hay que taparse un poco. Entonces no
no hay más allá. Otro día sí que a lo mejor puedo entender alguna jugada polémica. El día del Girona incluso lo podría comprar un poquito más, pero es que aquí realmente no creo ni siquiera que el Madrid haya tenido un gran perjuicio que puedas liderar ningún discurso. Entonces, el Madrid ha tirado la liga, está a 11 puntos. El nadaplete va a hacer daño. Vamos a ver si se empiezan a tomar decisiones. Y el Madrid tiene desde ya que intentar dar un cambio de rumbo al proyecto. Vamos a hablar del Alavés. Ahora las guerras que nos interesan son estas. Las guerras por el descenso, por la permanencia y si acaso por Europa. Y la permanencia está que arde. Además, vimos un partido de alternativas, dos partes muy diferenciadas. Una primera parte en la que se impuso lo que propuso el Mallorca, que fue bastante superior, y en una segunda en la que el factor Mendy, que creo que va a pesar mucho. Hay estadios que ganan puntos y eso suma mucho en permanencias. Mestalla es uno de ellos, Mendizorroza creo que es otro. Veremos el Pizjuán si lo acaba siendo, tiene potencial para serlo, veremos si lo acaba siendo. Y hay otros equipos que les cuesta más hacerse fuertes en casa, aunque obviamente todos los equipos van a jugar ese papel a su favor. Empezando por el Alavés, pues tiene mucho mérito. Al final Quique Sánchez Flores es verdad que ha cambiado de cara al Alavés porque es un equipo muy distinto, es un equipo que se expone más, es un equipo que juega que pasen más cosas de las que normalmente pasaban en la primera vuelta. El Alavés anteriormente era otro concepto de equipo, ahora es un equipo más valiente, es un equipo más vertical, es un equipo que también asume más riesgos, por tanto tiende a encajar más, pero eso le da la oportunidad de, si el partido se le pone en contra, poder reaccionar, cosa que el Alavés de Coudet era muy difícil que le volteara un marcador adverso. Entonces yo creo que tiene mucho mérito que se te lesiona Boye, que seguramente seas tu mejor delantero, te marcan un gol, el partido estaba para que el Mallorca hiciera el 0-2, se estaba jugando lo que quería el Mallorca, a la vez no estaba llegando en la primera parte, salvo una jugada y a balón parado que para Leo Román, el Alavés apenas genera nada, y sin embargo en la segunda da la vuelta al marcador y diría que no es fruto de dos acciones casuales, diría que es fruto de un dominio, es fruto de que el entrenador tocó las teclas adecuadas en el descanso y el equipo empezó a proponer mucho por los costados. Y aquí quiero destacar a varios jugadores. Uno de ellos es nuestro jugador a mantener, Ángel Pérez, que es una compra también. Al final hay que equilibrar columna. Y el otro es Abderrebach. Creo que son dos jugadores que tienen sacrificio defensivo, pero que también tienen ese fondo para poder abarcar una banda entera, ese recorrido para subir, bajar y tomar buenas decisiones cuando llegan arriba. Abderrebach muy diferente a Ángel. Ángel puede centrar con pierna natural. Abderrebach puede amagar, buscar disparo, buscar otro tipo de jugadas. Me parece que son muy compatibles ambos y que tampoco el equipo pierde tanto defensivamente, aunque obviamente corres el riesgo porque diría que son dos carrileros de cariz muy ofensivo en ambos casos. Entonces me parece que son dos grandes oportunidades de mercados. Ángel Pérez más realidad, de Rebach seguramente algo más inestable. Y luego pues hay que hablar de Toni Martínez, el hombre de la miniatura, uno de los delanteros de moda. ¿Quién no lo iba a decir? Pero ahora mismo Toni Martínez está siendo uno de los mejores delanteros de la temporada. Y lo está haciendo con una cuota de acierto tremenda, una facilidad para posicionarse en área, además los goles que marca, uno es de un córner, al final aprovecha, el balón va donde él está y él remata, hay muchos posibles rematadores, es él el que remata, y luego con algo de fortuna en el segundo gol, pero también sabe esperar, ser paciente para esperar el pase atrás, disparar y marcas un doblete que, unido a las cifras que está consiguiendo anteriormente contra el Madrid, pese a que no valió para puntuar, también marca un gol de saber estar donde hay que estar. No interviene mucho en el juego, pero sí que es verdad que ahora mismo Toni Martínez está sosteniendo a este Deportivo Alavés. Ahora partido contra el Athletic Club en casa, yo creo que en Mendizorroza el Alavés va a seguir dándonos buenas puntuaciones. Me parece interesante con Boye, entre la pubalgia, la lesión esta, que tiene pinta de ser otra cosa, yo creo que ya nos olvidamos, no va a llegar a tiempo de poder contribuir al menos de que nosotros le podamos esperar en Fantasy, creo que no va a ser el caso. Y luego tenemos al Mallorca, que fue la otra cara de la moneda. ¿Qué le pasa al Mallorca? Un grave problema, no está sabiendo mantener ventajas. Se adelanta 0-1, le remontan. La semana pasada se adelanta 1-0 contra el Valencia, no sentencia y te empatan el partido y casi te remontan. Recuerdo el partido del Elche, te adelantas, te remontan. Creo que ya hay un patrón que se viene repitiendo. Al Mallorca le cuesta mucho el poder mantener marcadores a favor o quizá baja un pelín en las segundas partes. La primera parte del Mallorca fue perfecta en cuanto a concepto. De Michelis tocó dos teclas, las dos me parecieron acertadas, metió a David López para dar mayor centímetros y en este caso no tiró de Morlanes, pero Mascarell ayudó mucho al juego aéreo y en la primera parte funcionó y luego puso a Virgili que él solo se fabricó un gol. Tiene esa calidad diferencial. Virgili es una anomalía que no haya marcado más goles esta temporada porque realmente creo que tiene las condiciones para ser un gran definidor.
tiene un muy buen disparo, sobre todo desde determinadas posiciones, y esa posibilidad de que jugando como extremo izquierdo puedas encarar hacia las dos posiciones, que te puedas ir hacia tu pie derecho, a tu pie natural para buscar el disparo, o te puedas ir hacia el otro lado para buscar un centro o una asistencia. Bueno, Virgili a ver si se sigue desarrollando. Es verdad que tiene que adquirir sacrificio defensivo, un poquito más de continuidad durante los partidos y quizá un poquito más de físico, pero si estas tres cosas las va puliendo, me parece que hay un gran potencial de jugador, porque no todos los jugadores son capaces de meter el gol que él mete. Y luego hay que hablar también de un jugador como Samu Costa, que se está descolgando mucho a área. Como el Mallorca ahora juega con Rombo en el medio, eso está favoreciendo mucho que Samu Costa se pueda, por momentos, olvidar un pelín de esa faceta defensiva, que obviamente él siempre va a contribuir, pero que también se pueda soltar en ataque sin tantas preocupaciones. Y eso le está permitiendo dar asistencia, aunque sean casuales como la de esta semana, o marcar goles como el del otro día contra el Valencia. Entonces me parece una gran apuesta para final de temporada. A pesar de la derrota, no vendería a nadie del Mallorca. El Mallorca juega viernes, tendremos la certeza de saber 11. Un partido contra un Girona que no viene muy bien, creo que va a ser con tendencia igualada. Es verdad que el Mallorca tiene que tener esa madurez o esa agresividad, como destacaba de Michelis en rueda de prensa, de saber atar los marcadores a favor. Y no solo pasa por saber defender, que también un equipo un pelín blandito en algunas situaciones defensivas, pero sobre todo me falta un pelín más de colmillo para sentenciar. Lo vi contra el Valencia y creo que aquí es lo que le ha faltado también. Más allá de que el equipo rival te puede penalizar, porque eso puede pasar, pero creo que al Mallorca le faltó, en el momento en el que el partido estaba muy decantado a su favor, sentenciarlo. Porque si tú te pones 0-2 el otro día contra el Valencia 2-0, no te hubieran pasado estas cosas. Y al final has sacado un punto de 6, cuando creo que en cuanto a merecimientos o en cuanto a juego o en cuanto a dominio de esos dos partidos en la mayoría de tramos, ahora esto para sacar entre 4 y 6 puntos. Y son puntos que se echan de menos. Ahora tú ves el calendario, vas a Girona otra vez, que todo puede pasar, y luego vas teniendo partidos, algunos de ellos contra rivales directos. Creo que por plantilla y por estado actual de juego, el Mallorca no veo posible que descienda, pero es verdad que son solo 15 puntos en juego y ya está en una situación en la que cada jornada cuenta y puede haber expulsiones, puede haber 1000 historias y se les ha perjudicado. No creo que David López, aunque lo he puesto hecho, lleva ya a ser titular la próxima semana, pero como es viernes lo sabremos, puede ser una apuesta interesante en caso de jugar, pero ya digo, creo que va a volver a lo que venía usando con anterioridad. Bueno, vamos a hablar de ese Getafe-Barça. El Getafe perdió después de varios partidos, es verdad que plantó cara, pero se volvió a quedar sin tirar a puerta. A ver, es que estas cosas es lo que te demuestra el mérito que tiene el Getafe, de estar aquí peleando por plazas europeas. Lleva los 90 minutos de la Real Sociedad, más los 90 minutos contra el Barça, más los no sé cuántos anteriores en el partido del Levante, en el que no ha tirado a puerta. No ya te digo meter un gol, que no ha tirado a puerta. Al Getafe le cuesta horrores generar algo parecido a una ocasión. Ha mejorado con Satriano, con Lucho Vázquez, pero es que al final el equipo tiene unas limitaciones para meter goles, pues tiene que meter un autogol, que es verdad que tiene esa facilidad, pues juega eso también a forzar errores del rival y le da mucho rédito, y cada gol le está sacando partido, y seguramente pues los Satriano y compañía vuelvan a hacer números, obviamente, pero claro, aspirar a ganar puntos sin tirar a puerta, pues te pasó un día contra la Real Sociedad, pero contra un Barça pues no pudiste. El partido lo mantuviste igualado, pero el Barça, que sacó el mono de trabajo, tiró de oficio, y cuando el Barça iguala en intensidad a un Getafe, lo lógico es que la calidad se acabará imponiendo. Y en cuanto el Barça decantó el partido a su favor, ya luego la segunda parte el Getafe tuvo ese juego directo, pero siempre se veía que el 0-2 podía ir llegando. No me metería en ninguna compra del Getafe, porque ahora mismo el equipo es inestable, sobre todo con algunas ausencias, jugadores que están viendo la amarilla que le hace cumplir ciclo, no estamos viendo las mejores versiones de Milla, de Arambarri, del propio Satriano, se están secando un poquito la polva arriba, y en defensa o en portería, pues sigo manteniendo a Soria, pese a que ha encajado estos 2 goles, creo que era algo que era presumible y que va a ser un portero interesante para final de temporada. Creo que el objetivo europeo del Getafe sigue vigente. Ahora le viene un derbi contra el Rayo, en un Rayo que va a estar pensando en otra cosa. Creo que es un buen partido para apostar por el Getafe. Luis Vázquez puede ser venta porque fue suplente. Tampoco dijo gran cosa del otro mundo Birmancevic, que teníamos ganas de verle. No nos duró más de 45 minutos. Sí que a lo mejor Da Vinci le vimos algo más de sensaciones interesantes. Primera titularidad tras la lesión, de eso nos congratulamos. Sí que dejó un poquito visible el potencial que tiene. Es verdad que no creo que en esta situación, tras tanta inactividad, pueda encadenar varias titularidades seguidas, pero sí que es verdad que amenaza a jugadores como Femení, a jugadores como Abkar, a jugadores como Boselli, que seguramente pues Da Vinci, dada su polivalencia, pues puede también generar ahí cierto conflicto a la hora de los 11. Vamos a hablar del Barça. Un Barça
casi campeón, virtual campeón. De hecho, en la jornada 34 será la primera en la que el Barça tenga opciones matemáticas de ser campeón. Para ello tendría que ganar su partido en Pamplona, que va a ser complicado, y para ello el Madrid tendría que tropezar ante el Español. Sería poético que el Español le diera una liga al Barça. ¿Os imagináis? Después de 2 años seguidos celebrando la liga en campo del Español, que fuera el Español el que ganando al Madrid le diera una liga al Barça, porque de hecho el Español juega después que el Barça ya juega en Pamplona. Entonces quizá eso podría llegar a pasar. No es un escenario imposible, pero bueno, tampoco está el Español ahora mismo para pensar en estas situaciones. Bastante tiene con lo que tiene y luego lo veremos. Luego, en cuanto al Barça, creo que hizo un buen partido. Hizo el partido que tenía que hacer, un partido bastante sólido. Me sorprendió la apuesta por Lewandowski, pero es verdad que le salió bien. Yo no tenía tan claro que Lewandowski sí que por el juego aéreo era un partido bueno para él. Pero bueno, creo que hizo buenos movimientos, que ganó bastantes duelos. La asistencia del segundo gol, aunque fue a campo abierto, creo que acertó. Se quedó Ferran sin minutos, eso es una faena. Al final era un 50-50, pero entiendo que muchos apostaréis por el tiburón. Por lo demás, no se guardó nada a Flick. Volvió a tirar de Gavi, que parece que es su apuesta por delante de Jong. Eso sí que me sorprendió. Por lo visto, De Jong está lejos del nivel competitivo a lo mejor que exige ahora esta situación y no será titular hasta que el Barça ya sea campeón. Entonces Flick ya se permita con más tranquilidad el dosificar sus piezas y dar minutos a menos habituales. Partidazo de Cubarsí, tremendo. Al final es verdad que el Coliseum, por la forma de jugar del Getafe, ayuda a que algunos defensas tengan estadística inflada. Seguramente y parte de esa estadística estuvo un poquito chetada, pero creo que puso mucho de su parte. Estuvo muy atento, demostró que cuando toca defender en bloque bajo es un defensa que tiene esas cualidades. A veces somos muy injustos tratándole porque como el Barça te expone tanto, muchas veces Cubarsí sale en algunas fotos. Pero es que no es fácil ser defensa del Barça de un equipo que tenga esta propuesta tan kamikaze. Cuando el Barça ha tenido una propuesta algo más prudente defensivamente, se ha visto que Cubarsí puede ser un líder o que tiene madera de líder, que puede defender bien el área, que tiene anticipación, que tiene contundencia, que tiene manejo del juego aéreo, que tiene calidad posicional, sabe dónde tiene que colocarse y que sigue siendo muy joven y todavía está por desarrollar. Entonces, partidazo de Cubarsí demostrando un poquito lo que puede ser. Es verdad que la temporada de Cubarsí viene marcada por esa expulsión fatiga contra el Atlético de Madrid, que le priva del parte del partido de vuelta, de ida, no juega el de vuelta y obviamente condiciona mucho a tu equipo. Pero vamos, le servirá de aprendizaje, tiene que evitar esos errores, pero no es fácil jugando en este Barça por la forma en la que juega este Barça. Pero también cómo se ha levantado de ese error, habla muy bien de él. Y al final el Barça, que tiene problemas. Esa dupla Cubarsí y Gerard Martín, si veis los goles encajados del Barça en la segunda vuelta, te habla de que es un equipo que defensivamente tampoco es tan coladero como parece. De hecho, el Zamora seguramente sea para Joan García. Entonces, bueno, bien por la labor defensiva del Barça y podemos seguir apostando por el Barça obviamente hasta que sea campeón. Como un tip extra que os puedo dar, la jornada en la que el Barça sea campeón, las picas van a chetarse. Entonces, no sé si contra Osasuna porque ahí no hay opción matemática, al menos hasta que juegue el Madrid, pero luego en el Clásico, si el Barça gana Liga en el Clásico, es para hacer un all-in porque puede ser realmente una orgía de picas, si se da el caso. Luego Fermín, que es el jugador total, ¿eh? Lo puedes poner donde lo pongas y te rinde en todas las posiciones. Como falso extremo izquierdo, te aporta muchísimo porque te aporta desmarques, si hay que fijar posición la fija, gana duelos, presiona mucho la salida del balón contraria y puede también participar en el juego asociativo del equipo, en ese tejido, en esa estructura. Es tremendo lo que te aporta Fermín a nivel de movimientos, hace mucho trabajo oscuro también, movimientos muy inteligentes y luego tiene pues una definición innata que no es fácil tenerla. Cuando Fermín se pone delante de la portería, sabes que la portería pequeña no se le va a hacer. Sabes que normalmente va a tomar la buena decisión y que para que no acabe en gol, pues tendrá que ser una acción de mérito de un defensa o de un portero, porque él no se va a poner nervioso. Fermín es un gran definidor. Es un jugador, no sé cuánto asciende el valor de Fermín, pero cada partido que pasa, este jugador es mejor jugador que el anterior. No sé cuál es el techo de Fermín ahora mismo, pero me parece que es de un valor incalculable y que ahora mismo apunta a ser un eterno infravalorado. Porque Fermín es verdad que me gustaría buscar en la posición donde más rinda, pero es que no sé cuál es. Creo que puede rendir en absolutamente todas. Lo bueno de Fermín es que no se achanta ante ningún tipo de partidos. ¿Por qué yo confiaba en Fermín contra el Getafe? Porque sé que a lo mejor es un tipo de partido y de campo, de horario, que a otros les da pereza. A Fermín no le da pereza nada. Fermín va a la guerra, Fermín va al choque, a la disputa, como Gavi. Por eso están jugando Fermín y Gavi. Porque para este tipo de partidos tienes que igualar en intensidad. Y si el Barça iguala en intensidad, te gana por calidad. Y así fue. Un par de acciones aisladas y para adentro. Luego también quiero hablar, aunque no salga aquí, de Ronny Bardghji. ¿Tuvo alguna acción así para poder marcar?
pero es verdad que luego cuando salió Marcus Rashford mejoró mucho. Es verdad que ya era otro contexto de partido con más espacios, pero fue interesante que Rashford los minutos que tuvo los tuvo en derecha. Ojito a eso, porque a lo mejor Rashford tiene alguna oportunidad para iniciar en los próximos partidos en la posición donde ha dejado vacante Lamine Yamal. Lo de Gavi. Gavi, creo que va a haber un debate con Gavi y el Mundial. Creo que va a haberlo, ¿vale? No me voy a subir al carro todavía de que Gavi tiene que ir al Mundial, pero es verdad que estoy viendo una versión de Gavi en la que puedo entender el debate, cosa que hasta hace poco no. Hasta hace poco me dicen, van a llevar a Gavi a un Mundial. Y yo hubiera pensado, qué regalo, qué injusticia. Ahora digo, mira, él se está poniendo en el debate. Él se está poniendo. Luego dependerá de otras cosas. Vamos a ver si no llega Mikel Merino, Baena está dando pena, vamos a ver qué pasa con Rodri, cómo llega. Oye, pues si yo veo que hay otros jugadores que están en esa misma posición, que no me están mejorando lo que ahora mismo da Gavi, si el seleccionador decide llevarlo, no voy a ser yo el que esté en contra. No he hecho ahora un poquito el balance de posibles candidatos a esas posiciones, pero es que Gavi te puede jugar también, está demostrándolo en varias posiciones y te rinde. Tener un jugador que te puede meter pierna y creo que además va a venir fresco, cosa que también es importante tener piernas frescas en una fase final. Muchos jugadores que vienen con una temporada larga, mucha carga de minutos en sus piernas, Gavi viene fresco. O sea, que no veo mal el nivel de chispa de Gavi llevarlo. Creo que ahora mismo ese debate está, creo que ese debate está empezando a ser legítimo y empiezo a dudar de dónde estaría yo. Me parecería interesante también si alguien tiene opinión que me la dejara en comentarios. Y luego en lo negativo tengo que hablar de Koundé. No es la primera vez que hablo aquí, no sé qué le pasa. Realmente ya dudo incluso de que sea algo que tenga explicación, o sea, que yo le pueda dar una explicación, porque yo puedo entender que hay jugadores que tienen una lesión y no van a ser los mismos, jugadores que tienen bajones, pero claro, no sé contextualizar lo de Koundé. No sé si es que tiene algún problema personal que no sabemos. No sé si es que hay algo que le está afectando que no se ha dicho, pero no puede ser ese nivel de desatención, ese nivel de empanamiento. Lo puedo entender en algunos partidos puntuales, pero es que lleva temporada y media con una caraja que es que, sobre todo desde que se lesionó tras la final de Copa de la temporada pasada, es que va a hacer una temporada entera ya. No entiendo qué le pasa a Koundé, no entiendo qué le pasa. Ahora mismo Koundé es que es un peligro, es que resta, es que continuamente expone al equipo porque aporta una inseguridad con y sin balón a nivel posicional, no es capaz de hacer controles que parecen sencillos y es que no viene de ahora, viene de largo. Entonces, a ver, la puntuación fue buena. Alguno a lo mejor lo ha tenido esta jornada y como justo el minuto del cambio ha coincidido con tal, te ha puntuado bien, el Barça ha hecho bonus defensivo, pero si lo ves, el partido de Koundé realmente te llama la atención por lo que le pueda estar pasando. Sensación de que a este tío le pasa algo, porque si yo no lo hubiera visto jugar bien, diría, vale, es que es su nivel. Pero es que yo he visto jugar a Koundé. Yo he visto la jerarquía que ha tenido este tío. Y ahora mismo no entiendo lo que le pasa. Y tampoco nos lo están explicando. Bueno, luego el Valencia, que certifica virtualmente la permanencia. Yo creo que no era un equipo candidato a sufrir, sobre todo por el factor Mestalla. Y porque es un equipo que siempre se ha mantenido vivo durante la temporada. Ha pasado muchas turbulencias, pero siempre ha sabido agarrarse. Y al final parecería un meme a principio de temporada, pero al final es muy real. Sadik y Ramazzani son los que están manteniendo a este Valencia con este nivel de mínimos. Ramazzani con el primer gol, Sadik con el segundo. Es verdad que delante se encontraron un rival que hizo mucho de mérito. Los dos goles en primera división, los dos goles del Girona a mí me dolieron. Me dolieron porque son goles muy mal defendidos. Sobre todo es de un equipo blando. ¿Qué es lo que siempre me ha dolido del Girona? Lo blando y lo sumamente blando que es. Segundo gol, Blin ahí por los suelos, remata Sadik solo, le dejan centrar. Y el primer gol, una transición, Ramazzani casi sin hacer nada, con un giro de cadera y define casi a placer. Qué fácil han sido los dos goles, qué fácil, pero es que antes de que llegaran se veía que el gol estaba a pase y medio. No sé si es que estaban cansados, no sé si es que el equipo ha llegado fundido. Yo al Girona le he visto por momentos decir, mira, ha encontrado una identidad, está compitiendo bien, está defendiendo bastante bien. Ahora el Girona lo veo, no sé, entregadísimo. Supongo que Michel agitará bastante de cara a la siguiente jornada y lo acabará sacando. Se ha metido en un lío tontamente porque ahora le viene al Mallorca. Imagínate que el Mallorca te gane en tu casa, pues te metes en un lío tremendo, ¿eh? Te metes en un pifostio este Girona ahora mismo absoluto. Porque contra el Betis creo que dejas escapar puntos y contra el Valencia es que ni comparece. Es verdad que al final, como tienes calidad, más que el Valencia de hecho, pues te metes en partido y estar a punto de empatar. Y Dimitrescu, yo no lo he dicho, pero Dimitrescu está también pesando mucho la permanencia del Valencia. Buen portero, calidad-precio para fichar.
Estás a punto de empatar, pero ¿por qué lo dejas todo para el final? Sensación de que Mitchell decide mal la alineación, Mitchell tira muchos jugadores con fatiga y no sé por qué estoy hablando tanto del Girona, que iré ahora, luego, ¿vale? Por desviarme, perdonadme. El Valencia. Yo sí encauzo Ramazani Sadik. Ramazani Sadik, me parece que, sobre todo Ramazani, hasta que vaya la quinta, jugadores que hay que seguir aprovechando. Ya veremos el Valencia cuando se quede sin objetivos qué pasa con él. Luca Beltrán es el que menos. Me gustó mucho el partido de Javi Guerra, por cierto, me gustó. De hecho, no entendí por qué fue sustituido tan pronto. Y el chollo Pepelu. Pepelu está cumpliendo como central, ¿eh? Pepelu está demostrando que es un jugador, pese a que lo han condenado a un ostracismo difícil de entender en las últimas jornadas. No digo ya que me parezca normal, viene Guido, vas a perder protagonismo, pero de ahí a no tener minutos durante varias jornadas. Y me parece que habla muy bien de un jugador que, tras haberlo condenado al fondo del banquillo, tiras de él encima para poner en una posición que no es la suya y te hace estos 2 partidos que te ha hecho. El Valencia ha sumado 4 de 6 puntos sin centrales, con Pepelu de central. Yo creo que Pepelu merece seguir ahí. Vuelve Unai Núñez, pero bueno, también Sarabia creo que ha cumplido al menos unos mínimos, entonces creo que chapó, porque el Valencia se quedó estos partidos con bastantes complicaciones. De cara al futuro, le viene al Atlético de Madrid, ya sabemos que vendrá un Atlético de Madrid en mitad de una eliminatoria, Valencia puede incluso ser favorito para ese partido, pero no sé por qué veo partido de goles. Entonces veo más para un bloque ofensivo del Valencia, porque los partidos del Atlético de Madrid están siendo eso. Entonces creo que el Atlético de Madrid seguramente se ponga que el Valencia al ataque, pero también querrá atacar, aunque esa película ya tendremos que hablar de ella, ahora no toca. Por ahora bien por el Valencia y mal por el Girona, que es verdad que ya os he hecho spoiler de varios pensamientos que tengo, pero hay jugadores que quiero señalar, sobre todo el nivel de Unagi. En grupos internos que tengo lo estoy diciendo desde hace tiempo, lo estoy avisando, porque es verdad que Unagi es el tipo de jugador que vale la pena para una entrada para verlo, de hecho te deja un cañito, pero creo que hay varias cosas que le están perjudicando. Una, la posición en la que se está empeñando Mitchell en ponerle. Otra semana más, en cuanto ha salido Joel Roca, el equipo ha mejorado. Y luego cuando ha salido Francés, cuando ha salido Brian Hill, no me parece que esté bien, porque como la versión de Ale Moreno tampoco está siendo premium, está renunciando prácticamente a tener deporte por banda izquierda. Porque Unagi y Ale Moreno no están por ahí desequilibrando. Entonces, un Girona muy plano. Tenía balón, pero no estaba profundizando. Entonces, con ese balón no tenía ningún tipo de intencionalidad. Y Unagi es verdad que no tiene esa chispa. Es cuestión de chispa. Cuando Unagi tiene chispa, minuto 20, mira la estadística, te ha hecho ya 4 regates, ha recuperado 6 balones y te ha dado 2 pases clave. Ahora tú miras la estadística en el minuto 20 de Unagi, o no te hace falta verla, ves el partido, y si eso ha hecho un regate, ha perdido 6 balones y está casi escondido por el campo. Entonces no lo estoy viendo. Es verdad que tienes extra de poder tirar penaltis, el otro día lo tiró, me parece que eso le puede dar una dimensión interesante. Va a ser un jugador necesario si el Girona se quiere salvar, que no está salvado, entonces Unagi va a tener que participar, pero es que diría que el otro día fue cambiado merecidamente. Mitchell lo cambia y el equipo mejora cuando Unagi se va del campo. Es duro, pero es así. Y el Moreno, que vio la quinta, entonces también es una opción que podemos plantear la venta. Y se abren opciones para Francés, que fue salir y dar una asistencia, Hugo Rincón. Bueno, sabremos el 11, yo creo que Francés ahora mismo está por delante de Hugo Rincón. Y sobre todo yo el Roca, que no sé Mitchell porque no le está dando una titularidad que creo que es más que merecida desde hace mucho tiempo. Luego el Atlético de Madrid contra el Athletic Club. El guión que yo pensaba, sí que es verdad que defensivamente creía que se iba a comportar mejor, es verdad que muy condicionado por ese último gol de Guruceta, pero bueno, Atlético de Madrid ante su público querría ganar. Es verdad que empezó perdiendo, pero luego dio la vuelta al partido. Ya sabemos que el Atlético de Madrid en clave liga pues no es aconsejable, pero esta semana yo sí que pensaba que era un oasis, tiró de un bloque bastante reconocible, se nos cayó Julián Topestar por unas molestias, pero nos entró Sorloth, que era inesperado, y demostró Sorloth lo que es. La talla de delantero que es Sorloth es tremendo. Te marca un doblete, es que Sorloth es un delantero tremendo. Vamos a ver, porque puede ser muy interesante Sorloth para las siguientes jornadas en clave liga, sabiendo que está sano. La verdad que ese contratiempo que tuvo últimamente, pero con el Atlético de Madrid, ¿qué es eso? Julián está mal y no lo sabíamos, Sorloth, Luhmann, luego la unidad B, pues algunos te responden, otros no. Algún brote verde de vaina es verdad que puedo decir que vamos viendo muy poco a poco, entonces bueno, puede ser un hombre para final de temporada, también es un jugador que querrá pillar sensaciones positivas que no las ha degustado apenas para el Mundial. Es verdad que tiene pinta de que es un jugador que no se va a caer, no porque no merezca caerse, sino porque el seleccionador confía en él, pero que necesita reencontrarse con el mejor Baena. Creo que fue de las mejores actuaciones últimamente. Y lo de Barrios es una pena, porque es otro que, bueno, ya termina de finiquitar las mínimas opciones que tenía de ir al Mundial y ya empieza a preocupar si es algo crónico. O sea, Barrios es un jugador que puede jugar sin lesionarse. Bueno, no quiero alarmar, vamos a pensar que es una temporada, pero es un jugador que esta recurrencia preocupante, yo creo que en algunas
vueltas tras su lesión ha pesado seguramente una mala gestión médica o precipitar los tiempos, pero ya obviamente tanta recaída, ahí hay que hacer un análisis más amplio. Yo creo que ya el jugador debería parar. Yo sé que a lo mejor, oye, si me clasifico en una final de Champions querrá estar, lo puedo entender, ¿vale? Pero lo más lógico sería parar, recuperarse bien y la siguiente temporada intentar al menos tener una temporada tranquila desde el punto de vista y el plano físico. Y para chollo de final de temporada, oportunidad de mercado, diría Nico González. Verdad que no para este partido del que venimos, no lo pongo aquí por lo que viene a hacer, sino por lo que creo que puede hacer. Creo que puede ser un jugador que en clave liga, en estos partidos de rotaciones que se avecinan, pueda sumar bastante. Y luego el Athletic Club de Bilbao, que hizo un partido, bueno, salió respondón, yo creo que salió intenso, con presión alta, se adelantó en el marcador, peló hasta el final, pero que no le dio. Tampoco para puntuar ante un Atlético de Madrid que en el Metropolitano se hace fuerte. Un Athletic Club que, pues bueno, la permanencia yo creo que el otro día ya la medio aseguró, le quedará algún partidito y ya pues despedirá a Valverde bien y poquito más. Os he puesto ya a vender a Nico Williams. Yo, viéndole 4 partidos seguidos, veo difícilmente que Nico Williams dé una mejor versión de la que hemos visto. Algún chispazo muy puntual, pero no está para más de 60 minutos. Está sin chispa completamente. No diría que resta, pero no genera ninguna ventaja. ¿Qué es lo que hace Nico Williams? Nico Williams es un generador de ventajas continuo, no genera. No hace falta ni que le hagan 2 para 1. Es que estuvo ahí en esa banda derecha el Atlético de Madrid defendiéndolo tan tranquilamente. Y más si tienes un tío ahí, un Llorente de la vida, es que no pesó en ningún momento. Con golpeo, incapaz casi de levantar la pelota, impreciso. No veo a Nico Williams. A ver, la temporada que ha tenido es muy complicada. No íbamos a pensar que iba a volver y iba a estar en su versión premium, pero yo me esperaba algo más. Y no lo estamos viendo. Quizá Gorosabel puede ser un buen chollete, un poquito aprovechándose del mal nivel generalizado en esa posición. Él está cumpliendo unos mínimos, que ya es algo. Y Galarreta, que con esa asistencia y con un buen partidito, de decir que al menos puede ser una opción a mantener. No es un equipo que me apasione mucho. Ahora le viene Mendizorroza. No me apasiona mucho el Athletic Club en sí como opción fantasy para final de temporada. Venga, queda mucho. Pausita y volvemos. Venga, mucho que hablar todavía. Vamos a los partidos del domingo. Empezamos con un partido lleno de alternativas, de goles y de polémica. Vaya como fue este Rayo Real Sociedad. Bueno, un partido complejo de analizar, porque es verdad que no se puede extraerlo del factor arbitral. Partido muy polémico, las declaraciones de Camello al final del partido, un poquito evidenciando la situación y al final el Rayo se estaba jugando muchísimo, la Real, con esa sensación de que la quinta plaza no va a ser objetivo real, que ya la temporada está amortizada y al final le faltó un poquito de tensión, sobre todo para mantener las ventajas a favor. Centrándonos en lo futbolístico, vimos un Rayo que no rotó tanto como quizá esperábamos en una semana en la que va a tener ese objetivo europeo. Muchos jugadores, sobre todo los de alta fiabilidad, como Ratiu y Sipalazón, se mantuvieron en el 11, no así el caso de Frutos, que dejó su puesto a Camello merecidamente tras el gol del otro día, y Camello repitió. Es un tío que tiene calidad. Entiendo que a lo mejor no le da para ser un delantero de altas cifras en primera, pero sí que me extrañaba el ostracismo esta temporada, porque creo que es un jugador que puede sumar, no como indiscutible, no como titular semana a semana, pero sí en una plantilla creo que se le puede dar un rol. Creo que es un jugador que no tiene nada que envidiar a otros delanteros como Alemão, Enteca. Me parece que Camello ha tenido menos minutos de los que sus cualidades merecen y lo ha demostrado con un par de definiciones esta semana. El otro día un autopase y gran definición, además un gol decisivo, y en esta ocasión lo mismo, acaba de marcar la Real y se anticipa en el control, hace ahí un gran movimiento de área y define con un recurso como es la puntera, que yo creo que es el único que tenía. Camello puede ser un chollo que se abra. Mi duda de hecho es si con estas dos actuaciones se ha ganado ser titular ante el Estrasburgo, y eso lo apartaría de las titularidades en Liga. Tengo que ver también el tema de las inscripciones. Me suena que Camello sí que está inscrito en la Conference, no así Carlos Martín, que marcó un gol pero se lo anularon, y Fran Pérez. El próximo partido del Rayo sí que parece que es un derbi contra el Getafe, que ahí suelen querer competirlo, pero bueno, vamos a ver cómo sale el partido del jueves, qué resultado se trae el Rayo. También hay que tener en cuenta la situación de Isi Palazón, que va a estar sancionado en Liga. De hecho, ha tenido el combo completo. Seguramente no veamos más a Isi esta temporada porque
En primer lugar, vio la amarilla que le hacía cumplir ciclo, luego vio una roja directa y encima en el acta, por todas las lindezas que le dijo el árbitro, yo creo que le van a caer varios partidos a Isi. Si vuelve, volverá apercibido, con lo cual, bueno, es la venta Van Fantasy más clara de la historia. Podemos comprar en su lugar a Pedro Díaz, incluso a Trejo, que seguramente tenga un último partido de despedida si el Rayo ya no se juega nada. El Rayo está ahora mismo en el club de los 39. Todavía no se puede decir que tenga la permanencia asegurada, ni mucho menos. Pero bueno, al menos tiene bastante equipos por detrás. Ha sumado 4 puntos esta semana en casa. Creo que es un buen botín. No definitivo, no se puede todavía relajar en liga, pero al menos esta semana debe centrarse en el objetivo Conference y mientras tanto nosotros ponemos en barbecho lo que viene siendo los jugadores del Rayo. Quiero destacar a dos. Uno, a Lejeune. Si alguien estuvo en el directo del viernes, si os acordáis, Aubame López, que es seguidor de los directos, dijo, además asegurando lo que Lejeune llevaba mucho tiempo sin marcar y que le veía marcando, y me he acordado de él porque vaya chicharro que marcó. Y sí que es verdad que a veces estas cosas pasan. Es un jugador que suele asegurar un mínimo de goles por temporada. Esta temporada no estaba tan acertado en ese sentido, pues ya le ha tocado porque la estadística al final siempre se va cumpliendo. Tenéis el clip de hecho en Twitter, lo he subido si alguien quiere verlo. El viernes se habló de esta situación y salvó la puntuación porque fue un partido de muchos goles. Es verdad que un par de defensas con actividad, pero no esperaba yo tantos goles encajados en ninguna de las dos porterías. Luego, Ratu y la fatalidad de ese penalti, para un penalti súper riguroso. Anteriormente le habían anulado una asistencia en ese gol de Carlos Martín por apoyarse con la mano. Y luego está la situación de Ilias Akomas, que hizo un buen partido. Akomas es un jugador recomendable, lo que pasa que se nos han juntado las molestias en el tobillo, con que el Rayo ha sido un equipo extraño por tener varias competiciones. Ahora todavía siguen esas. Creo que Akomas lo lógico es que descanse la semana que viene y juegue los jueves. Entonces todavía lo mantendría, pero no con vistas a alinear. Y luego tenemos el tema de las dos asistencias que se le han anulado. Ya sabemos cómo funciona esto en Datos Opta. Son muy puntillosos con el tema de quién es el último en impactar con el balón. Aunque sean leves roces, a veces nos anulan asistencias en las que hay una cuota de mérito importante. Y es el caso de la doble asistencia de Ilias Akomas, que si las tenéis, pues estaréis radiando. Y si es vuestro rival que lo tiene, pues estaréis contentos. Esto es así. Una vez nos cae a favor, otras veces en contra, pero no recuerdo yo un partido en el que hubieran dos casos en el mismo partido y del mismo jugador. No sé si esto alguna vez había ocurrido, pero sí, fue así tal cual. Y yo que tenía Ilias Akomas, se dio el caso de que no lo alineé. Si lo hubiera alineado estaría rabiando seguramente. Al no haberlo alineado, no voy a decir que lo agradezca, pero casi, ¿eh? Bueno, el Rayo, ya digo, buen puntito, equipo que en casa siempre suele cumplir. Vamos a ver qué pasa ahora en la Conference, donde se van a centrar. Y luego la Real Sociedad, que es un equipo que no defiende o no acaba de defender bien. La Real Sociedad es un equipo que cuando ha hecho portería a cero han venido un poquito del demérito del rival, pero le ha costado durante toda la temporada y ese es el debe, el margen de mejora. John Martín es un buen central, Caletachar en determinados contextos y contra determinadas defensas puede cumplir, pero es un equipo que estructuralmente no defiende bien. Es un poco como el Girona, hemos dicho antes, un pelín blandito. La Real siempre tiene esa etiqueta de equipo blandito y en este caso en Vallecas, si eres blandito, normalmente te acaban penalizando. El Rayo siempre tuvo sensación de peligro durante todo el partido. En los momentos en los que la Real defendió bloque bajo, no supo contener. Cuando el partido se convirtió en un correcalles, el Rayo también transitó bien. Creo que a la Real le falta eso. Aún así, arriba tiene mucho punch, como filosofía de fútbol y como calidad diferencial en plantilla. La verdad que tiene jugadores bastante determinantes. Me gustó la versión de Barrenechea. Es verdad que no le da para jugar más de 60-65 minutos, pero me gustó bastante más que Cubo. Puedo entender lo de Cubo porque, por cierto, este Antony está mal, ¿no? Perdonadme, este Antony aquí no pinta nada, ¿vale? Estaría de serie. Ahora si pensamos algún jugador para vender, lo añadimos. Pero bueno, quería hablar de Oyarzábal, que fue el gran protagonista del partido con ese primer gol y ese penalti transformado. Y al final Oyarzábal, como en un jugador total, lo pusieron en la media punta por detrás de Oscarson y puede rendir. Si lo ponen en una banda, rinde. Ahora mismo Oyarzábal es un sistema en sí mismo y en Fantasy ya sabemos, es su mejor temporada. Venía tiempo sin marcar, lo venimos diciendo en los oráculos, ya le tocaba y mojó esta semana. Seguramente le venga un buen final de temporada a Oyarzábal, aunque puede ser dosificado con vistas al Mundial. En caso de que la Real no se juegue nadie, es un candidato a ello. Carlos Soler, se nota que el entrenador confía mucho en él, es en el que más está invirtiendo. Esta vez el que se quedó en el banco fue Suchik, que creo que venía arrastrando algunas molestias. Y Carlos Soler tiene pinta de ser el que menos descansa, tiene balón parado, y aunque esta semana la puntuación no ha sido ninguna barbaridad, pero sí que es un jugador que me sentiría cómodo manteniendo.
Las ventas, nada nuevo, porque yo creo que la Real puede ser un equipo que nos puede seguir dando buenas puntuaciones. Tiene jugadores en algunas posiciones que calidad-precio nos pueden rentar. Y Kubo, que podría ser un jugador sobre el que podría haber alguna duda de cómo afrontarlo. Creo que era complicado esperar un gran rendimiento de Kubo viniendo de jugar el miércoles, teniendo que repetir un esfuerzo tras lesión el fin de semana. Dio para 50 minutos, no desbordó, no tuvo chispa, pero tampoco me apresuraría, si lo he comprado, a desprenderme de él. Como chollo, Oscarsson me parece que es un chollo interesante que sí que podemos apuntar, ¿vale? Si os lo consigo poner bien, Oscarsson me parece que es un... falta la S. Es un jugador que pese que no hace el buen partido, pero sí que al menos tiene gol y nos puede salvar a bajo precio algunas actuaciones interesantes en este final de temporada. Venga, vamos al Oviedo. Seguramente sea el partido en el que el Oviedo ha certificado virtualmente su descenso. Hasta aquí ha llegado la lucha. Una semana con 2 partidos en casa suma un punto de 6. Y el Oviedo ha muerto al final por la falta de profundidad. Ha encontrado un buen once Almada. A partir de lo físico ha encontrado la forma de competir. Yo creo que tiene mucho mérito lo que han hecho, pero en las semanas de varios partidos se les ha notado que van muy justitos de combustible y los jugadores de segunda unidad no aportan lo mismo que los jugadores que están en el 11 titular, y eso se ha notado. Y es verdad que se han encontrado el partido ya cuesta arriba desde el inicio, además con un gol que es muy extraño porque es un golazo off category de Vigas, de los que no se suelen ver. Te pasan a ti, además un disparo imparable que se envenena y ya te pones un poquito a contrarremolque con un equipo que te puede desesperar porque el Elche te maneja el balón y eso hace que el equipo que va por detrás en el marcador tienda a saltar más de la cuenta, se desordena y ahí el Elche es cuando se aprovecha, y se notó que le faltó el físico, le faltó la frescura, y el Oviedo, que necesitaba ganar, yo creo que entierra sus posibilidades. Le quedan visitas a campo del Betis y campo del Madrid, tendría que sumar en esos 2 campos y no creo que le vaya a dar. Podemos todavía dar alguna chance a jugadores que individualmente creo que hasta que se consuma el descenso el Oviedo se querrá ir con honra y con honor. Entonces vamos a tener ahí a Ila Cheira como jugador que ha marcado 2 goles esta semana. Me ha servido para poco, pero al menos esa faceta y ese olfato goleador lo tiene. Aaron Escandel encajó 2, poco pudo hacer en ambos, pero es verdad que luego nos salvó con una asistencia de estas casuales que a veces dan los porteros. Y bueno, creo que es un portero que hasta que el Oviedo descienda seguirá siendo útil. Ya veremos luego si nos dan alguna oportunidad a algún otro guardameta, eso habrá que verlo. Podría haber sido sustituido al descanso, era un contexto en el que tenías que arriesgar. Creo que seguirá siendo titular, pero es un jugador que me da pereza. Y si acaso os puedo apuntar el nombre que me viene así a la cabeza un poquito como opción a tener en cuenta, a empezar a monitorizar, la de Cazorla, porque es presumible despedido y seguramente a Cazorla le den algún partido titular en últimas jornadas y hay que estar atentos, ¿vale? A esa situación. Y luego el Elche, que ha vivido su semana fantástica logrando 6 puntos contra el Atlético de Madrid y contra el Oviedo, sobre todo este partido contra un rival directo y sobre todo la primera victoria a domicilio. El Elche necesitaba ganar algún partido fuera si se quiere salvar. Creo que es imposible que un equipo se salve sin ganar fuera ningún partido de los 19 que juegas en la temporada. Tienes que ser muy bueno como local, el Elche es un buen local, pero creo que necesitabas esta victoria a domicilio, es una inyección de moral tremenda. Y con el Elche la sensación que tengo es que durante muchas fases de la temporada hubo cosas que se le vinieron muy en contra, fatalidades, y en este tramo de competición esta semana pues todo la venía a favor. La expulsión de Almada, los golitos extraños, los partidos que están ahí en el canto de la moneda can de cara, el gol de Vigas que normalmente eso no suele entrar. Creo que ahora le está sonriendo, está compensando un poco el destino al Elche en el momento que peor estaba. Estos 6 puntos al Elche le vienen muy bien porque ahora va a ver los próximos partidos con tranquilidad. Y creo que si miramos el global de la temporada es un equipo que no merecía descender. Ha sido muy irregular, pero los tramos buenos del Elche ha demostrado ser un equipo con empaque suficiente y una filosofía interesante y ambiciosa para permanecer en la categoría. Sarabia, que ha sabido ahora reencontrar a nuevos perfiles que están contribuyendo, como Gonzalo Villar, ya es momento de pasar al siguiente nivel, de chollo pasa a compra, lo veníamos avisando, no ha encontrado la gran puntuación, pero la estaba buscando y la encontró con ese golito. Tiene pinta de que ya no se va a mover del medio del campo. Ese medio del campo Feba, Gonzalo Villar, va a ser el que lidere al Elche hasta final de temporada, o al menos hasta que se selle la permanencia. Otro buen partido de Afengruber, después de la exhibición del otro día, otra casi portería cero, iba a decir, al final acabó marcando un golito el Oviedo. Y Rafa Mir podría ser la venta. Jugaron porque Sarabia rotó
Álvaro y Andrés Silva, ya veremos por qué esos 3 delanteros se irán repartiendo los minutos entre todos y por ahora Rafa Mir es el que menos en racha está. Primera titularidad de Héctor Ford, ya la medio no avisamos, pero sí dijimos que era una probabilidad, que el hecho de que no jugara minutos el partido anterior, conociendo a Sarabia, no quiere decir que a lo mejor te lo puse de inicio, no dio para más de 60 minutitos, pero bueno, buena versión, es un jugador que tiene muy buen pie, sacrificó a Germán Valera, que bueno, Germán Valera es la otra venta si queréis ponerles. Germán Valera, vamos, es ventísima clara. Es venta clarísima, ¿vale? Expulsado, se ha perdido el siguiente partido y además venía de ser suplente. Esa es más clara todavía la de Rafa Mir. Y Héctor Ford, pues que como puede jugar en varios perfiles, puede ser tercer central, puede jugar en varias posiciones, creo que va a tener bastantes minutos en la recta final de temporada. No sé si como titular, como revulsivo, pero seguro que Héctor Ford va a tener protagonismo en este tramo final y además vendrá con piernas frescas. El Elche, ya veremos los próximos partidos cómo se lo toma, pero desde luego mucho más tranquilo después de estas 2 victorias. Vamos a Osasuna contra el Sevilla, vaya partido. Sí que es verdad que los partidos en el Sadar son muy largos, sobre todo si el árbitro añade 9 minutos. Creo que fue un poquito exagerado, pero claro, me recuerda mucho al día del Mallorca, que también aquel día Osasuna estaba ya prácticamente desahuciado, se sacó 2 goles en el descuento. Y aquí otra vez, en base a la aparición de Raúl García, que es un delantero que ya lo querrían 1000 equipos de primera. Por ejemplo, el Rayo que hemos hablado antes, el Oviedo, vamos, lo que te haría con un delantero así, lo hemos hablado muchas veces, de hecho. Es un delantero que, sobre todo cuando el equipo en el que juega está volcado, tiene muy buen posicionamiento de área, tiene un buen disparo, lo demostró y lo ha demostrado varias veces. Y además creo que con ambas piernas se posiciona muy bien, es un delantero que tiene muy buenas cualidades, muy buenos movimientos y no sé si está viendo la vida pasar en Osasuna. Yo creo que ya tiene que intentar luchar por tener más minutos. Es verdad que Budimir es veterano, que a lo mejor está invirtiendo para ser el futuro delantero titular durante una década de Osasuna, no sé la edad que tiene Raúl García, pero es verdad que está infrautilizado 100%. Ya lo digo, que está 100% infrautilizado. Hay que medirle cuando sea titular porque es más complicado, otros contextos, pero como revulsivo en muchos partidos, sobre todo complicados, siempre rinde. Aimar Oroz, hay que abrir ese melón. Aimar Oroz está muy flojo, está haciendo una temporada muy floja. Le han rodeado mejor este año, pero aún así no se le está viendo. A nivel personal no está luciendo. No sé, Aimar Oroz, si a lo mejor está viviendo un estancamiento, a lo mejor su techo es este. Me parece que ya son varias temporadas, hay que empezar a exigirle más, porque es el que tiene que dotar de fútbol al equipo. No es un equipo, Osasuna, que tenga mucha pausa, a lo mejor eso le perjudica. Osasuna enseguida busca el balón en bandas para centrar y al final Aimar Oroz no es el típico de equipo en el que puedan lucir sus cualidades, que es más de tener fútbol control, pausa, circulación de balón, y Osasuna a veces le sobrepasa un poco los ritmos de los partidos. Yo entiendo que puede ir por ahí, aún así esperaba más. Y luego, era buena jornada para Víctor Muñoz y Budimir, ambos top star, pero es verdad que se nos quedaron cortos esta semana. Ahora sí no vendería. Viene el Barça, que os puede dar miedo. Creo que el Barça va a querer ganar el Sadar para intentar ganar la Liga cuanto antes y meter presión al Madrid. Se va a tomar el partido en serio el Barça, pero aún así creo que Osasuna tiene el antídoto perfecto, sobre todo para atacar al Barça. Algún golito tiene que caer, sí o sí. Y Víctor Muñoz, creo que contra el Barça, ya sea porque el año que va contra el Madrid, ya sea porque el Barça a lo mejor va detrás de él, creo que es partido de locos. Si jugáis en modo picas, es partido de 3 picas de Víctor Muñoz clarísimo y de ponerlo de capitán la semana que viene. Y Budimir incluso también alineable. No vendería. Tampoco tirará de comprar después del partido que venimos. Bueno, si queréis comprar a Catena, porque ha metido el golito al final, podéis comprarlo. Venía haciendo muy buen partido estadístico y encima pues ha metido ese cabezazo a pase de Moy Gómez, creo que ha sido. Y luego tenemos la otra cara de la moneda. Muy duro lo del Sevilla, porque ha hecho un buen partido. El Sevilla ha competido bien, ha hecho lo más difícil adelantarse, ha hecho un partido de supervivencia. Pero a veces es muy cruel el destino. Y desde que llegó Luis García son 12 puntos en disputa, solo has conseguido 3 contra el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid lleno de juveniles. Y has perdido contra 2 recién ascendidos como Levante y Oviedo. Y ahora te ha ganado Osasuna. Este partido yo creo que entrará dentro de los márgenes lógicos que te pudieras dejar una derrota. Lo que pasa que no estabas en condiciones de dejártela porque los otros equipos van ganando y ya estás en descenso. Empezabas el partido del descenso, lo acabas en descenso, la semana que viene a jugar al lunes contra una Real Sociedad, que es un equipo que te puede ganar el Pizjuán perfectamente, y situación muy agónica. El Sevilla ahora mismo está en serios problemas. No sé si la semana se puede hacer muy larga, porque ya Luis García evidenció en la rueda de prensa previa que tuvo, no sé si algún patinazo, pero sí un discurso que no se compra desde allí. Ahora mismo es una trituradora de entrenadores. Realmente Luis García no es el culpable, no lo era Almeida, ha quedado clarísimo. La plantilla es muy floja
la confección en general, este proyecto, creo que va a acabar donde merece acabar por cómo se han ejecutado las cosas, que es con un descenso que hace años sería inimaginable. ¿Quién ha visto y quién ve a este Sevilla? Poquito que rascar. Es un equipo que no me metería porque aunque ha tenido una mejor cara, pero jugar con tanta ansiedad no sé cómo va a ir la semana que viene, no me atrevería. Quique Salas y ya está. Quique Salas y sin presumir, con la boca pequeña, mantenerlo por lo estadístico que es y poquito más. Si queréis algún chollo que os destaque, Mopé, que marcó el golito, primera titularidad, creo que hizo un buen partido. Veremos si tiene la semana que viene algo de continuidad y a Corredán puede ser una venta planteable si queréis, ¿vale? Porque no tengo claro que vaya a volver a ser suplente. Pensar que estamos en semana de intersemanal y a lo mejor se ha debido a eso, pero tras marcar Mopé yo creo que oposita a repetir titularidad. Y luego me vais a perdonar que el partido entre Villarreal y Celta se está jugando ahora, acaba de empezar, pero como quiero cerrar la chuleta, procesarla, programarla para que la veáis temprano el lunes, se me va a quedar fuera el análisis de este partido, ¿vale? Sí que sé las alineaciones, os digo así rápidamente, luego es que no me voy a poner a valorar un partido que no he visto, no sé cómo ha acabado, pero sí que es de extrañar sobre todo el tema de la portería, porque podríamos pensar que hizo el cambio puntual para un partido, pero ha seguido con Arnau Tenas, así que vendemos a los Junior. Arnau Tenas como chollo, ya veremos durante cuánto, ya veremos a ver qué rendimiento tiene. Se ha cargado a Pau Navarro. No quería yo descartar esa opción. Yo sabía que Freeman iba a darle continuidad porque era el que estaba usando de lateral y pensaba que Rafa Marín iba a entrar y entre Vega y Pau Navarro, ahí está el 50-50 y se ha caído Pau Navarro. No ha entrado Thomas Partey, que yo pensaba que iba a tener chance, ha jugado Pap Gay. Veremos cómo va el partido y arriba sí que repiten, menos mal, respiramos tranquilos. Gerard y Mikautadze les auguró un buen partido a todos ellos. Y por contra el Celta, que ha sorprendido, como siempre, Giralde, con una alineación bastante extraña, con Joel Lago. Tenemos también los partes médicos de Matías Vecino, de Sweetberg, Pablo Durán que va a ser titular, Aspar vuelve a partir desde el banquillo. El Celta capaz de todo, capaz de plantar cara a un Villarreal, pero ahora mismo es un equipo inconsistente, un equipo que no tiene roles definidos, un equipo que tiende a dar pereza, un equipo que tiene un objetivo de repetir clasificación europea. Creo que tendrá buenos partidos de aquí a final de temporada, pero como siempre rendimientos difíciles de adivinar porque son alineaciones muy difíciles de hacer. Todavía nos queda una intersemanal, es un equipo para ver con mucha prudencia. Y para el lunes nos queda este Español Levante que se pone súper interesante porque hay equipos como el Girona que se han complicado la vida y hay equipos como el Español que se la van a complicar si por lo que sea pierden en casa contra el Levante. Se la complicarían y mucho. Entonces, una bola extra más para que el Levante siga creyendo y aferrándose al sueño de permanecer y una agonía más para el Español que tendrá que sacar el partido de lunes. Sobre estos 4 equipos durante la semana hablaremos ya en clave preparatoria de la 34, pero también un poquito haciendo balance de los últimos rendimientos. Bueno, pues nada, espero que disfrutéis, hayáis disfrutado la resaca, la chuleta, que vaya bien el lunes. Venga, esas energías, nos queda poquito, nos queda ya poquito, tenemos que ir con todo en estas últimas 5 jornadas, así que aquí os quiero ahora más que nunca al pie del cañón, apoyando, porque queda el último acelerón y tenemos que estarlo bien. No podemos tirar por la borda todo el trabajo de 34 jornadas. Recordad eso, no es momento de bajar los brazos, ahora menos que nunca. Aquí en el Donkey Time vamos a seguir hasta el final. Adiós.